El Ministerio Internacional de Música se complace en brindar a toda la iglesia este segmento titulado Reflexiones Sonoras. Martín Lutero dijo: en la tierra nada se presta tanto para alegrar el melancólico, para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio, como la música. Complementando este concepto, presentamos a nuestro hermano Daniel Luis con la charla titulada El poder de la alabanza. Un saludo muy especial para todos mis hermanos. Es mi deseo que la bendición del cielo repose sobre cada uno de ustedes de una manera especial, abriendo sus sentidos espirituales para comprender tan importante tema que hemos de tratar, el cual lleva por título El poder de la alabanza y la adoración. Las bases de este tema se encuentran en el Evangelio de Lucas 19, versículos 37 al 38, referente a la alabanza, donde se exalta la gloria de Dios debido a sus manifestaciones especiales. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 23 al 24, enfocan más bien el aspecto de adoración, servicio o reverencia a Dios y los términos apropiados que garantizan el éxito, el que Dios reciba la honra y la gloria de tal acción. Vamos a presentar en pantalla lo que significa la palabra poder, la palabra alabanza, la palabra loar, la palabra adoración, como referencia para comprender su significado y su aplicación. Vamos a introducirnos a este tema mencionando algo muy importante, básico, para comprender de lo que hemos de tratar. Y diremos que típicamente todo aquello que posee altos valores, al ser reconocido, resulta de interesante valor, resulta loable, deseable, a tal punto que hasta puede considerarse un tesoro. Casi siempre este tipo de interés genera un poder que pretende inclinar los pensamientos y las acciones del individuo con el fin de adquirir legalmente tal tesoro. Esto tiene una base bíblica también. Pudiéramos revisarla en Mateo 6, versículo 21, capítulo 13, versículos 44 al 46. El gran tesoro y la perla de gran precio. Desde la eternidad, Dios siempre ha sido el gran tesoro que provoca el enfoque de toda la creación hacia Él, como fuente de máximo valor. Todo, absolutamente todo, debe girar en torno a Él. A continuación, hemos de proyectar una selección de palabras que representan solamente un asomo hacia algunos de los muchísimos valores y características divinas, capacidades divinas. Por ejemplo, dice la Escritura en Colosenses 2, versículo 3, que en Dios, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de sumo valor y especiales, referente a la sabiduría, referente al conocimiento y muchas otras cosas más. Este excelente valor. Entre esas palabras que pudiéramos citar, es una lista larga, algunos pudieran parecer como interminable, pero se encuentran las virtudes del amor, de la armonía, la atracción, la belleza, la benevolencia, el celo divino, la confianza que genera Dios, el conocimiento, la consistencia de sus planes, el consuelo que Él proporciona a todos aquellos que se encuentran y traen su corazón devastado por el dolor, y así sucesivamente una serie de cualidades o características que reflejan el alto valor que encierran las virtudes divinas. Por otro lado, también hemos de presentar otras características que prácticamente serían las opuestas de las características divinas.
Volviendo a las características divinas, pudiéramos decir que este arsenal de características divinas muestran el justo derecho y los méritos que Dios posee para recibir alabanza y adoración, gloria y honor. Como dijimos antes, es la perla de gran precio, el gran tesoro, merece reconocimientos, merece elogios, y basta con descubrirlo y reconocerlo para que el interés se despierte y su imparable fuerza moverá los pensamientos y acciones en el sentido correcto, garantizando así la máxima realización de tu existencia. Como decíamos, vamos a presentar unas cuantas palabras, la lista también es larga, referente a lo opuesto, los términos opuestos de lo que significa Dios. En este caso, más allá del margen o la frontera divina, lo cual corresponde al odio, la discordia, el rechazo, la fealdad, maldad, indiferencia, desconfianza, inconsistencia, ignorancia, desconsuelo, destrucción, egoísmo, y ahí está la lista, será proyectada. Pasemos entonces más de lleno a este tema. Vamos a discernir las diferencias y resultados entre el auténtico poder divino, lo que representan estos valores divinos que promueven la alabanza y la adoración, versus el engañoso poder idólatra de alabanza y adoración que pretende robarle los méritos al Creador. Es de suma importancia discernir los pormenores de estas diferencias, ya que los poderes o las intenciones de este último pretende usurpar los derechos de honor y reconocimiento, los méritos del primero. De no conseguirlo, casi siempre intentará engañosamente impedir, entorpecer o por lo menos alterar los términos apropiados que agradan y corresponden al primero. Comencemos entonces enfocándonos en el engañoso poder idólatra, con el único propósito de desenmascararlo. No es tanto en sí el enfocarnos en cuestiones negativas, sino en descubrir las estrategias que el enemigo utiliza para entorpecer los derechos divinos. Entonces, una vez más, comencemos con lo que es el poder de la idolatría, que mueve a las almas a rendir o a recibir alabanza y adoración. Dijimos ya que el poder idólatra anhela adueñarse de la gloria divina, la alabanza, los elogios, reconocimientos loables que pertenecen a Dios, y también la adoración o veneración en reverente inclinación que solo también pertenecen a Dios. De ahí es que se desprende el concepto de Dios falso. De acuerdo con lo que las Escrituras indican, podemos entender que desde tiempos inmemorables surgió un rival pretendiendo usurpar los derechos de honor y reconocimiento de méritos divinos. Esto queda registrado en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos desde el 12 al 17. También en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 26, desde el versículo 14 al versículo 17. Este ser contempló mucha similitud entre sí mismo y Dios. Contempló un gran parecido de hermosura en sí mismo como en la persona de su Creador. Mucha sabiduría, mucho resplandor y perfección. Todo indica que fue tanta su autocontemplación, fue tanta o intensa su autoapreciación, quizás como algunos dirían autopercepción, que llegó a la conclusión de autoposeer el mismo nivel de esplendor y gloria. Encontró tanto parecido entre sí y Dios que terminó aspirando y creyendo tener derecho al trono y majestad de su Señor. Consecuentemente, la Escritura dice que su hermosura enalteció su corazón, su resplandor corrompió su sabiduría, con la multitud de sus contrataciones se llenó de iniquidad, y con la suma de tantas maldades ensució su santuario. ¿Cuántos cambios? ¿No es así? Pues estos cambios opacaron su resplandor.
alteraron su perfección. Hizo que perdiera toda su originalidad y tuvo que ser expulsado, lamentablemente arrojado de la presencia de Dios. Esto comprueba lo que dice la palabra: el que se ensalza, efectivamente, será humillado. Vamos a entrar un poquito más en detalles. Podemos decir que pretender ser igual al Altísimo equivale tanto a sentarse en su trono, como también tener derecho a decidir sobre los intereses que rigen el rumbo del universo. Querer ser igual al Señor de señores equivale a tener huestes de súbditos, así como Dios los tiene. Multitud de seguidores entre comillas, para recibir el servicio de ellos, tal como lo recibe Dios. Y que este servicio también incluya profunda reverencia, admiración y elogios, honores tales como los que se le rinde a Dios. ¿Acaso estoy exagerando? Pues ya veremos si esto es así o no. Para lograr tal pretensión, se hace obligatoriamente necesario llamar la atención lanzando una campaña política con nuevas propuestas o proposiciones de contrataciones, como dice Ezequiel. El objetivo es conseguir el reclutamiento de un nuevo personal, de acuerdo con Apocalipsis 12:19, que le sirva para avanzar una nueva agenda que pretende establecer un nuevo orden, con un nuevo Dios, un nuevo reino, un nuevo rey, un nuevo ejército con nuevos propósitos de expansión, nuevos puestos, nuevos rangos, etc. Este panorama de ofrecimientos para ocupar nuevas posiciones con recompensas de grandeza y poder a cambio de una apostasía, estas escenas de continuas invitaciones a abandonar la posición original que mantiene a las almas en sujeción y obediencia a los preceptos divinos, pues este mismo cuadro también se repitió en la tierra al principio de la historia de la humanidad, y aún, lamentablemente, hasta hoy se sigue repitiendo consistentemente con el mismo sentido y las mismas propuestas que utilizó en el cielo. Puesto que, habiendo Dios establecido al hombre dentro de un orden muy fácil de mantener y categóricamente bien definido, con serias advertencias respecto a su alteración, pues el nuevo y falso Dios tuvo la osadía de introducir una contradicción que le proponía tanto a Adán como a Eva una nueva posición. ¿Se imaginan cuál fue? Esto está registrado en el libro de Génesis capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el 5. ¿Se imaginan cuál era esa oferta? Sí, y seréis como dioses. El colmo es que este equivocado poder idólatra, con suma experiencia adquirida a través de los siglos, especializado en provocar apostasías masivas, se atrevió también a proponerle nada más y nada menos que al mismo Jesucristo la oferta de una superposición: Rey de todos los reinos del mundo, dueño y señor de todo el mundo, poder total sobre todo el mundo, sobre sus riquezas y sus glorias. Todo esto a cambio de convertirse en un idólatra. Solamente tenía que postrarse en adoración, entregando al diablo los reconocimientos exclusivos de la divinidad. ¿Acaso no te ha propuesto las mismas ofertas a ti? ¿Crees que tú eres la excepción? ¿No te ha hecho alguna oferta de verdad? Si esto hizo con el Señor, ¿qué le puede impedir que lo haga contigo? ¡Qué horror! ¿Hasta dónde puede llegar el extravío? Pareciera que no tiene límites. El orden y el rumbo de la perfecta creación, tanto en los cielos como en la tierra, han quedado fatalmente alterados. El curso perfecto cambió terriblemente tan solo por la interferencia de un ambicioso y equivocado poder, al cual ya definimos anteriormente como poder idólatra. Lo que cita Isaías, Ezequiel, Moisés y Mateo es solo un resumen de lo que la elocuente historia repite una y otra vez. Hasta ahora,
¿Cuál de las dos fuentes de palabras describe mejor los resultados del poder idólatra? Engaño, corrupción, profanidad, rebelión, apostasía y mucho más que eso. ¿Acaso no es este el mismo poder que definió el curso de la historia, por ejemplo, la de Egipto a través de los faraones? ¿Acaso ellos no se consideraban dioses? ¿Acaso ellos no reclamaban honores divinos de servidumbre, alabanza y veneración? ¿Y qué dice la historia del imperio babilónico, los medos persas, el imperio griego, el romano? ¿Qué de los emperadores orientales? Lamento no tener suficiente tiempo para entrar en estos interesantísimos detalles históricos que corroboran lo que venimos señalando. Me reduzco solo a decir que este ha sido el mismo patrón de casi todos los reyes, emperadores y gobernantes que registra la historia. Este poder ha afectado a la humanidad, dictando y moviendo la voluntad de las grandes masas. El hambre y la sed de este poder parecieran no tener límites, reclamando atención, servicio, veneración, etc. Hasta el día de hoy, esta terrible realidad de una u otra manera sigue afectando a toda la humanidad. Palabras que describen esta realidad: opulencia, materialidad, inmoralidad, opresión, injusticia y mucho más. Pasando a un área que nos toca muy de cerca, vamos a decir que en el campo de las artes, practicar un arte tal como la música puede ser muy bueno, constructivo e influir positivamente si se hace correctamente. Sin embargo, los ídolos del mundo artístico, ya sea en la música, en el cine, en el teatro, mientras más famosos sean, mayor resulta el poder que pone en movimiento a las grandes masas que les siguen, para reconocer sus talentos artísticos, para rendirles aplausos y gritos eufóricos de veneración. Muchos sueñan incluso con poderse tomar una foto o un video junto a su ídolo, por conseguir su autógrafo. Desde hace ya algunos años incluso en todo el mundo existe una cadena de programas que se especializan en fabricar y lanzar nuevos ídolos a la popularidad. Un ejemplo de ellos es el famoso programa de American Idols. Sus nombres pueden variar, pero su mecanismo y objetivos son los mismos. Esto refleja egoísmo, vanidad, fanatismo, etc. En el marco de los deportes también sucede algo parecido. En realidad, practicar algún deporte es muy bueno, es recomendable para mantener la salud física, pero también en la historia deportiva se han registrado serios y preocupantes problemas con el mismo poder idólatra. Existen innumerables récords que mantienen un registro de grandes hazañas realizadas por grandes héroes deportistas, a través de los cuales consiguieron grandes multitudes que les aplaudieron por tener la habilidad de colar una pelota dentro de un aro, dentro de un marco o por conectar un home run, etc. Y esto no es cuestión de un pasado muy lejano. Aún en estos tiempos, los deportes siguen teniendo innumerables seguidores. Todos en alguna ocasión hemos podido presenciar y escuchar los gritos a todo pulmón de los fanáticos cuando su ídolo favorito mete un ¡gol! A veces esa palabra tan chiquita de 3 letras dura más de medio minuto. ¡Golazo! Y cuando su equipo favorito gana una serie mundial, ¡cuánta celebración en honor a sus héroes! ¡Cuánto derroche! ¡Cuánta embriaguez! Hay que celebrarlo por lo alto. ¿Cuántos seguidores invierten tiempo, grandes sumas de dinero, viajan grandes distancias para presenciar, aplaudir, celebrar estos heroicos eventos? Y también con la fe de poderse tomar una foto junto a su ídolo o sus ídolos, conseguir un autógrafo, intercambiar posiblemente una camiseta, una media, un zapato o cualquier otra prenda de vestir. Y pues últimamente
Pudiéramos citar el Mundial de Fútbol que se celebró tanto en África o las Olimpiadas en Rusia. Todo esto indica obsesión, fanatismo y otras cosas más. Este poder insistentemente lucha por arrastrar el corazón hacia la egolatría. Despierta intereses que lo inclinan hacia la autocontemplación. El ególatra no desea contemplar los derechos divinos ni siquiera los de su prójimo. Por eso casi siempre termina reemplazando a Dios y al prójimo. Uno de sus favoritos conceptos que astutamente aplica es el concepto de quítate tú para ponerme yo. Busca y reclama la atención de otros, la atención de todo un pueblo, de ser posible de todo el mundo. Le encanta ser popular, famoso, reconocido de todos. Le encanta la distinción, los privilegios, los elogios, los aplausos dirigidos a otros. No, eso no puede ser. Cuidado con eso. Le incomoda la rivalidad de otros que buscan exactamente lo mismo. Este poder afecta tan fuertemente al equivocado corazón que lo controla y lo arrastra fuera del marco de la frontera divina hacia lo que conocemos como la apostasía. Y en esto se pueden concentrar las palabras de la egolatría, envidia, engreimiento y otras cuantas más. Quiero decir que este poder idólatra entronizado en los encumbrados corazones no solamente reclama los honores divinos a través de ellos, sino que también se entroniza en otros corazones que representan incluso la mayoría para mantenerlos controlados a través de la superstición e ignorancia, arrastrados a la servidumbre obligatoria para rendirle culto a los ídolos. Conscientemente o no, todo ser humano conlleva en lo más profundo de su ser un poder muy fuerte que le mueve a buscar la manera de satisfacer la sensación de vacío en el alma, cosa que solo puede satisfacerse al relacionarse en términos apropiados con su Creador. Cualquier otra alternativa resultará insatisfactoria. En la historia y aún en la actualidad también hay datos que informan de casos de seres humanos que veneran, adoran y sirven a los animales que consideran dioses. Lo mismo sucede con la veneración de imágenes. La realidad es que todo adorador siempre se considera a sí mismo inferior en relación al objeto de su adoración. En tal caso, el sentido de dignidad queda invertido al poner a un animal, o peor aún, a un poco de madera o de yeso que no tiene vida, no tiene capacidad de ver, no puede escuchar, ni hablar, ni caminar, lo pone en mayor grado de dignidad que a un ser humano. Tales actos tan absurdos solo pueden ser comprendidos si se tiene en cuenta la realidad de un fuerte poder existente que los mueve a rendir equivocadamente los honores que solo a Dios pertenecen. Y esto resalta la ignorancia, el extravío y otras tantas más. La historia, especialmente los récords bíblicos, cuentan los actos tan extraviados de la humanidad, incluyendo al pueblo de Dios. Uno de los más famosos casos de apostasía e idolatría sucedió en tiempos del profeta Elías, cuando el rey Acab y todo el pueblo de Israel servían al dios Baal. Existía un ministerio idólatra organizado que contaba con 400 profetas que ministraban expresamente al dios Baal y otros 400 profetas adicionales que ministraban en el bosque que había plantado el rey Acab. Sin embargo, para servir y representar al verdadero Dios, solo quedaba un solo profeta, Elías. En su apostasía, tanto el pueblo de Dios como el resto de los demás pueblos cayeron tan bajo a tal punto de ofrecer en sacrificio voluntario la vida de sus propios niños y quemarlos solo para satisfacer las demandas del poder de las tinieblas. En muchísimos otros casos, los sacrificios eran obligatorios, a la fuerza, en contra de la voluntad de los padres. ¿Cuántos inocentes e indefensos tuvieron que sufrir terrible agonía en las implacables llamas que les devoraban, arrancándoles despiadadamente la vida? ¿Cuántas familias habrán sufrido la tan cruda y lamentable separación de sus pequeñuelos?
no solamente en tiempos antiguos, aún en nuestros tiempos, y especialmente en los últimos días, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, las Escrituras nos advierten anticipadamente en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que al sonar la sexta trompeta, un poderoso ejército de 200 millones de a caballo destruirá una tercera parte de la población de los hombres. Sin embargo, de acuerdo con el versículo 20, el resto de los hombres, a pesar de tan extrema reducción poblacional, que recibirán como castigo por la masiva idolatría, ni aun así se arrepentirán. Las Escrituras señalan que los hombres continuarán adorando demonios e imágenes. También el apóstol Pablo declaró que antes que venga el día del Señor, vendrá la apostasía. Esto nos da a entender que se trata de un alejamiento masivo de todo aquello que representa al absoluto Dios, para caer en un sistémico terreno de idolatría, de relatividad y contradicción, dando paso al surgimiento de un líder mundial, a lo cual el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este anticristo se opondrá y se levantará contra todo lo que genuinamente representa a Dios para sustituirlo, ocupando su lugar en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Este mismo personaje es reconocido como la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Esta bestia recibirá grande potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y gentes de parte del dragón, hasta el punto de sentarse en su trono. Todos en la tierra, excepto el pueblo de Dios, todos adorarán al dragón y a la bestia con elogios tales como: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con la bestia? ¿Contra ella? Nadie. Detrás de estas dos blasfemas palabras de alabanza se esconde un deseo intencional por desconocer al verdadero Dios. Se da por hecho que Él no existe, pues aparentemente el máximo poder existente será ella misma, y se desconocerá la existencia de cualquier otro ser que sea capaz de combatirla. En el capítulo 6, la bestia, en lugar de bendecir a Dios, pronunciará blasfemias contra Él, contra su santo nombre, contra los que moran en el cielo. En el versículo 15, todo el mundo será forzado bajo pena de muerte a adorar la imagen de la bestia. ¡Qué locura! ¡Qué extravíos! ¡Qué indignación! ¡Qué bajeza! ¡Qué cadenas tan pesadas! ¡Qué esclavitud tan dura! Y todo por satisfacer las demandas de un insaciable e inescapable poder, el poder de la idolatría. Esto refleja cuadros de abominación, esclavitud, opresión, sufrimiento, muerte eterna. ¿Cuál será el paradero de todos los que son motivados por el equivocado poder? ¿En qué terreno caen todos los que se dejan arrastrar por el poder de la idolatría? Respondamos a esto. Todos han apostatado, así lo confirma la Escritura. Han caído de la gloria de Dios y se encuentran fuera de los límites de todo aquello que representa a Dios. Se encuentran en medio del caos y la perdición, atrapados en la cárcel perpetua de la muerte. Revisen bien las palabras que representan el imperio del mal. ¿Quién es el único? ¿Quién? El único capaz de salvar a los reos de la muerte. ¿Quién? Jesucristo, el Cordero que murió para comprar con su sangre la libertad de la humanidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, pues hasta ahora nos hemos enfocado principalmente en desenmascarar las pretensiones y estrategias del poder idólatra para usurpar los derechos y honores divinos, y hemos visto los resultados tanto en el cielo como en la tierra. Sin embargo, hay un poder superior, merecedor de toda gloria y honra, uno que es más valioso que la acumulación de todos los tesoros,
uno que hace temblar y huir despavoridamente al enemigo, uno que hace vibrar de regocijo el alma en la presencia de Dios. Si te interesa conocer más acerca de este extraordinario poder, entonces te esperamos mañana a la misma hora. Te invitamos para que sigas gozándote al continuar este tema, descubriendo los valores y resultados del poder de la alabanza y adoración, pero ahora rendidas al Cordero.